Ojalá pudiera olvidar lo que vi aquella noche. Ojalá pudiera borrar el sonido, el aroma, la forma en que el aire cambió en el momento en que puse un pie en el pasillo. Pero no importa cuántas veces cierre los ojos e intente convencerme de que no fue real, el recuerdo sigue abriéndose paso a zarpazos. Crudo, vívido e imposible de ignorar. Empezó como cualquier otra tarde. Papá se había ido de la ciudad por una de sus reuniones de negocios de una noche, dejando la casa inusualmente en silencio. Yo acababa de llegar a casa de una sesión de estudio nocturna, agotada y apenas manteniéndome en pie. Las luces estaban tenues, proyectando largas sombras en las paredes. Y lo único que quería era una ducha caliente y dormir. Pero entonces oí algo. Un sonido amortiguado, suave pero urgente, demasiado extraño para el silencio, demasiado rítmico para ser cómodo. Provenía del dormitorio de mis padres. Me detuve al final del pasillo, con la respiración atrapada en la garganta. Tal vez la televisión se había quedado encendida, o ella estaba hablando por teléfono. Intenté razonar conmigo misma, pero mi curiosidad tenía voluntad propia. Lentamente, con cautela, me acerqué, el suelo crujiendo bajo mis pies descalzos. Y entonces lo oí de nuevo, un gemido. No un gemido cualquiera. Era bajo, femenino y dolorosamente real. Me congelé, con la mano flotando a centímetros de la puerta. Mi corazón latía salvajemente mientras la verdad empezaba a florecer en mi pecho como un moretón. No podía ser. No ella, no mi madre. Pero tampoco podía alejarme. No sin saber, no sin ver. Así que empujé la puerta. Solo una rendija. Lo que vi a través de esa estrecha franja de espacio ha vivido detrás de mis ojos desde entonces. Mi madre estaba de rodillas sobre la cama, su bata descartada en el suelo, su piel brillando bajo el lavado dorado de la lámpara, la espalda arqueada en pura rendición. Y frente a ella, presionada firmemente entre sus muslos, estaba otra mujer. Sus manos agarraban las caderas de mi madre como si les pertenecieran. Su boca estaba enterrada en ella, lenta, deliberada. Los sonidos, la forma en que la cabeza de mi madre se echó hacia atrás, sus labios entreabiertos en un grito silencioso. No podía respirar. Cerré de golpe la puerta y retrocedí tambaleándome, casi tropezando conmigo misma en el pasillo. Mi estómago se retorció y mi cara ardió. No sabía si gritar o llorar o caerme al suelo y desaparecer en la alfombra. Mi madre, mi dulce, silenciosa y perfecta madre, estaba teniendo una aventura con una mujer. Apenas logré llegar a mi habitación y cerré la puerta con llave detrás de mí. No dormí esa noche. Me quedé allí bajo las cobijas, escuchando la sangre correr en mis oídos, sintiendo como si las paredes se cerraran sobre mí. Todo lo que sabía de mi familia, de mi madre, se agrietó y luego se hizo añicos. Quería odiarla. Quería entender. Quería respuestas. Pero tenía demasiado miedo de hacer las preguntas. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó en la cocina con un suave, «Buenos días, bebé». Sus ojos cálidos y su sonrisa inquebrantable. La miré a través de la mesa de la cocina, tratando de ver algún tipo de cambio. Algo en su rostro, en su tono, cualquier cosa. Pero era ella, como si nada hubiera ocurrido. «¿Estás bien?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. «Te ves pálida». «No dormí bien», murmuré, con la voz seca y distante. Ella asintió, deslizando una taza de café por la mesa. «Me lo imaginé, te has estado exigiendo demasiado últimamente». Observé sus dedos mientras rozaban el asa de su taza. Elegantes, firmes, casi demasiado compuestos. Eran las mismas manos que vi agarrando los hombros de aquella mujer la noche anterior. Las mismas manos que atrajeron a una extraña hacia su calor. Y ahora vertían leche casualmente en mi cereal como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ese día se alargó interminablemente. Cada mirada que me dirigía se sentía más pesada, cargada de un significado que ella no sabía que yo había descubierto. Cada vez que me tocaba el brazo o me apartaba el cabello de la cara, me enviaba un escalofrío por la espalda. No por asco, sino por confusión. Una confusión que me asustaba más que cualquier otra cosa. Porque la verdad que no había admitido en voz alta, la verdad que ni siquiera me había dicho a mí misma, era que algo dentro de mí se removió en el momento en que la vi esa noche. Una reacción para la que no estaba preparada.
Debería haber sentido shock, enfado, horror. Pero en cambio sentí otra cosa. Algo más cercano al anhelo, algo profundo, oscuro y equivocado. Y lo peor, no quería que se detuviera. Seguí imaginándolo. No a la mujer, no a la extraña, sino a ella, mi madre. La forma en que su cuerpo se curvaba bajo la luz dorada, la forma en que jadeaba y arqueaba la espalda, la quieta desesperación en su voz. Lo veía una y otra vez, como si mi mente se negara a soltarlo. Y entonces empecé a preguntarme, ¿la había sorprendido en el acto, o había estado esperando para hacerlo? Esa noche, me detuve de nuevo frente a la puerta de su dormitorio. No era mi intención. Solo había querido pasar de largo. Pero mis pies se detuvieron y me quedé allí escuchando. Esta vez no había gemidos, ni extraña, solo silencio. Pero de algún modo ese silencio era más fuerte que el ruido que había habido. Presioné la palma de la mano contra la puerta, el corazón latiéndome contra las costillas como si quisiera salir. Respiraba más fuerte de lo que debería. Quería llamar. Quería decir algo, pero solo me quedé allí escuchando el silencio. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no podía huir de esto. Lo que había visto, lo que había despertado en mí, no iba a desvanecerse. Y no sabía cómo detenerlo. Me repetía que estaba mal. Que lo que vi debería haberme hecho sentir asco o traición o tal vez incluso destrozada. Pero en cambio se aferraba a mi piel como una segunda capa, atormentándome en los momentos de quietud, susurrando a través de mis pensamientos como un fantasma. No podía dejar de verlo. Y en el fondo, ni siquiera estaba segura de querer hacerlo. Los siguientes días fueron un borrón de evitación. Evitaba el contacto visual en el desayuno, mantenía las respuestas cortas, me quedaba más tiempo fuera después de la escuela y dejaba los auriculares puestos aunque no sonara nada, solo para que ella no intentara hablarme. Pero lo hacía. Mi madre no era del tipo que dejaba pasar la tensión sin notarla. Siempre había sido atenta, casi dolorosamente. Y ahora que yo me alejaba, ella solo se acercaba más. «Estás callada últimamente», dijo una tarde, sus ojos observándome desde el otro lado de la sala. «Algo pasó en la escuela». Asentí sin levantar la vista. «Sí, exámenes». Era una mentira. Ella probablemente lo sabía. Se inclinó hacia adelante en el sofá, los dedos entretejiéndose en su cabello, la bata ceñida flojamente alrededor de la cintura. Alcancé a ver un destello de su muslo desnudo cuando la tela se movió. Solo un destello, y tragué saliva con fuerza, forzando la mirada de vuelta al teléfono. «Sabes que puedes hablarme de cualquier cosa, ¿verdad?», dijo con suavidad, como si lo dijera en serio. Lo sabía, y ese era exactamente el problema. No podía dejar de recordar la forma en que había sonado su voz esa noche. No suave como ahora, sino sin aliento, teñida de deseo, temblando de liberación. Ecoaba en mi mente, mezclándose con mis pensamientos hasta que no podía distinguir qué era recuerdo y qué era fantasía. Me odiaba por ello. Odiaba la forma en que empezaba a anhelar esos momentos en secreto, reviviéndolos cuando estaba sola. Pero cuanto más intentaba apartarlo, más me arrastraba de vuelta. Fue un miércoles por la tarde cuando todo se desplazó. Papá seguía fuera de la ciudad. Alguna emergencia había prolongado su estancia y solo éramos nosotras dos en la casa de nuevo. Acababa de terminar de ducharme y la toalla se aferraba a mi piel mientras salía al pasillo. El espejo del baño todavía estaba empañado y me quedé un momento mirando mi reflejo, el corazón latiendo más rápido de lo que podía entender. Entonces su voz llegó desde detrás de mí. «¿Olvidaste tu ropa?». Salté ligeramente y me giré. Estaba de pie justo fuera de la puerta del baño, sonriendo suavemente, con los brazos cruzados. No intentaba ser seductora. Ni siquiera intentaba sorprenderme. Pero el momento se sintió tan afilado, tan cargado, que apenas podía respirar. «No», murmuré, aferrando la toalla con más fuerza a mi alrededor. Solo salí. Ella dio un paso adelante, colocando una camisa fresca sobre el mostrador. «Toma. Pensé que quizás querrías algo más cómodo. Es una mía». La tomé de sus manos, los dedos rozando los suyos, y algo pasó entre nosotras en ese segundo, algo eléctrico. Sé que ella también lo sintió, porque su sonrisa vaciló apenas, y sus ojos se demoraron en los míos un poco más de lo que debían. «Has estado diferente últimamente», dijo, la voz más quieta ahora.
¿Hay algo de lo que quieras hablar? La miré, la forma en que sus labios se entreabrían apenas, la forma en que el cabello caía sobre su hombro, húmedo de su propia ducha reciente. Estaba cerca, tan cerca que podía oler el jazmín de su loción. Mi boca se abrió, pero no salió nada. Entonces me tocó la mejilla, su pulgar apartando un mechón húmedo de cabello de mi cara. Cariño, sea lo que sea, no tienes que tener miedo. Fue demasiado. El calor de su piel, el suave temblor en su voz, la forma en que su toque se demoraba más de lo que debería el toque de cualquier madre. Te vi, susurré. La garganta se me cerró al instante. Sus ojos parpadearon, su mano retirándose lentamente. Me viste esa noche, dije, mis palabras apenas audibles, en tu habitación con ella. Un largo silencio se extendió entre nosotras. Ella no lo negó, no entró en pánico. Solo me miró y entonces algo se suavizó en su rostro. Una exhalación, una confesión silenciosa. No sabía que estabas en casa, murmuró, los ojos cayendo al suelo. No se supone que debiera estarlo, respondí. Pero lo estaba. Y yo, vi todo. Otra pausa. Pensé que podría gritar o disculparse o huir, pero en cambio se acercó. ¿Y qué sentiste?, preguntó, su voz casi temblando. La miré, el corazón estrellándose contra las costillas. No respondí, no con palabras, pero no hacía falta. El silencio lo dijo todo. Ella asintió lentamente, comprendiendo algo que ninguna de las dos había dicho nunca en voz alta. Siempre has sido tan fuerte, pero nunca imaginé que cargarías algo así sola. No sabía si hablaba de lo que había visto o de lo que estaba sintiendo. Tal vez de ambas cosas. Tal vez de ninguna. Entonces me tocó la mano de nuevo. Solo eso, un simple y pequeño toque, pero me atravesó como un rayo. Y no me aparté. No estoy orgullosa de lo que he hecho, dijo en voz baja. Pero tampoco me avergüenzo de quién soy. Y si estás confundida, lo entiendo más que nadie. La garganta se me cerró. No quería llorar. No delante de ella. No cuando mi cuerpo temblaba bajo el peso de todo lo que no podía decir. Se inclinó lentamente, tan despacio que era como si el aire entre nosotras se hubiera convertido en cristal, y besó mi frente. Sus labios eran cálidos. Gentiles, demasiado gentiles. Cerré los ojos y por el más breve segundo me incliné hacia ella, solo un segundo. Pero ese segundo lo cambió todo. Algo cambió después de esa noche. No de forma explosiva y estremecedora, sino en silencio, como una fuga lenta que eventualmente inunda una habitación. Después de que me besara la frente y yo no me estremeciera, algo invisible pasó entre nosotras. Algo que nunca dijimos en voz alta, pero que cargábamos como un peso en cada mirada, cada silencio, cada vez que nos cruzábamos en el pasillo y nuestros brazos casi se tocaban. Ya no se trataba de lo que había visto. Se trataba de lo que estaba empezando a sentir. Empecé a notarla más, no de la forma en que una hija nota a su madre, sino de la forma en que una mujer nota a otra mujer cuando algo profundo e inexpresado empieza a florecer. Observaba la forma en que sus batas se deslizaban del hombro cuando se estiraba hacia el hervidor por la mañana. La forma en que sus dedos se deslizaban distraídamente por sus labios cuando pensaba. Era hermosa, innegablemente, desgarradoramente hermosa. Y ahora que había visto las piezas de ella que nunca quiso mostrarme, no podía volver a mirarla como antes. Pero lo que más me atormentaba era lo mucho que quería que ella también me viera a mí. Empecé a ponerme sus camisas para dormir, a propósito, no solo por comodidad. Olor a ella, a la mezcla de loción de jazmín y lino que parecía seguirla por la casa. La sorprendía demorándose en mí en esos momentos, solo un segundo de más, una respiración demasiado profunda. Y vivía por ese segundo. Esas miradas se convirtieron en nuestro lenguaje, nuestro secreto, nuestro lento descenso hacia algo que ninguna de las dos podía nombrar. Fue un martes cuando las cosas se resquebrajaron de nuevo. Acababa de salir de la ducha, esta vez completamente vestida, compuesta, calmada, y entré en la cocina para encontrarla sentada a la mesa, una copa de vino a medio llenar, leyendo un libro que en realidad no estaba leyendo. Sus ojos se levantaron en el momento en que entré, y se quedaron en mí, pesados e ilegibles. «Hoy te ves mayor», dijo suavemente. Parpadeé. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, no sé. Hay algo en tu cara. Ya no eres una niña».
Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Tragué el nudo en la garganta y crucé los brazos. ¿Echas de menos ser la chica de alguien más? Su expresión no cambió, pero sus ojos sí. Un destello de algo. Arrepentimiento, deseo, culpa. Tal vez las tres. Ya no sé qué echo de menos, respondió. Pero sé lo que recuerdo. Hubo una larga pausa entre nosotras. Ninguna se movió. El único sonido era el leve zumbido del refrigerador, pero incluso eso parecía distante. ¿Qué recuerdas?, pregunté, acercándome. Ella cerró el libro lentamente y lo dejó a un lado. Recuerdo cómo se sentía ser deseada, ser vista, ser tocada como si fuera la única en el mundo. Su voz se quebró ligeramente en esa última palabra, y mi respiración se atascó. No estaba hablando de mi padre. Ahora lo sabía. Tal vez no se había sentido así con él en años. Tal vez aquella mujer que vi en su cama fue la primera persona que le hizo sentir algo. Pero ahora era yo quien estaba aquí, más cerca de lo que debía, mirándola con ojos que ninguna hija debería tener. Me moví para sentarme frente a ella, mis dedos rozando los suyos en la mesa al alcanzar la copa de vino intacta. No bebí de ella, solo la sostuve, sintiendo el calor de donde había estado su mano. ¿Te sientes deseada ahora?, susurré. Entonces me miró, sus ojos oscuros y vidriosos. No sé lo que siento, dijo, casi sin aliento. Pero me asusta. ¿Por qué? Porque eres tú. Su voz se quebró entonces, y también el aire entre nosotras. Debería haberme levantado. Debería haberlo restado importancia con una risa, haberlo llamado inapropiado, haber salido de la cocina y haber cerrado de golpe la puerta de mi habitación. Pero no lo hice. Me quedé porque su honestidad abrió de par en par algo dentro de mí. Y lo único que quería en ese momento era a ella. No como hija, no como una chica que necesitaba respuestas, sino como alguien que la había visto, realmente visto, y aún quería más. ¿Crees que yo no lo he sentido también?, pregunté. Me miró como si acabara de confesar algo sagrado y horrible al mismo tiempo. Veo la forma en que me miras, añadí. Y no es solo culpa. No es solo miedo. Es curiosidad y tal vez algo más profundo que eso. Ella apartó la mirada, su mano retirándose como si se hubiera quemado. Eres mi hija, susurró. Entonces, ¿por qué se siente como otra cosa? Esa pregunta quedó suspendida en el aire como humo, densa y asfixiante. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no salieron palabras. Temblaba, apenas, pero lo vi. Sus hombros se elevaban con cada respiración como si contuviera algo pesado. Dime que pare, dije. Si esto está mal, si es algo de lo que nos arrepentiremos, solo dilo. Ella no lo hizo. No entonces. Solo me miró y sus ojos dijeron más de lo que las palabras jamás podrían. Dijeron, he intentado. Tengo miedo. No debería. Y quiero, todo a la vez. Fue suficiente. Me incliné lentamente, no para besarla, no para tocarla, no todavía, sino solo para estar lo bastante cerca como para sentir el calor de su aliento sobre el mío. Mi pulso era un trueno en los oídos. Ella estaba justo ahí, a centímetros, sus labios temblando de contención. Mi madre. Y aún así, de algún modo, no solo eso. No puedo, susurró finalmente, retrocediendo. No puedo hacerte esto a ti, a nosotras. Asentí aunque el corazón se me hundió como una piedra. Solo necesitaba saber, dije suavemente. Lo que estábamos rondando. Ella se levantó temblorosa, los ojos nublados. Ya no podemos seguir rodeando esto. No la seguí cuando salió de la cocina. Me quedé en mi asiento, agarrando la copa de vino que ella había tocado, el recuerdo de su aliento todavía aferrándose a mi piel. No habíamos cruzado la línea. Todavía no. Pero estábamos de pie justo en su borde, y ninguna de las dos estaba lista para alejarse. No había forma de volver a la normalidad después de eso, sea lo que fuera que normal significara para nosotras en ese punto. Empezamos a movernos por la casa como fantasmas atados por miradas. Lo bastante cerca para sentir la presencia de la otra, pero nunca tocándonos, nunca atreviéndonos a terminar la frase que habíamos empezado aquella noche en la mesa. Aún así, persistía como perfume en una habitación mucho después de que alguien se haya ido. Podía sentirla en todas partes.
En el suave crujido de las escaleras cuando pasaba por mi habitación. En la forma en que las yemas de sus dedos rozaban la encimera más tiempo del necesario. En el silencio que compartíamos cuando nos encontrábamos solas y ya no nos quedaba nada apropiado que decir. Empecé a entender que a veces el amor no se anuncia con fuegos artificiales ni declaraciones. Solo se filtra en ti en silencio, echando raíces bajo las costillas y construyendo un hogar en todos los espacios que juraste que nunca abrirías. Los días eran tensos, pesados de palabras no dichas. Pero las noches eran peores. Me acostaba en la cama, atormentada no por la culpa, sino por un doloroso deseo. No un anhelo adolescente ni una admiración fuera de lugar, sino una necesidad visceral de ser vista, sostenida, conocida de una forma que solo ella, mi madre, había empezado a hacer sin saberlo. El tipo de conocimiento que venía de la vulnerabilidad, el silencio compartido y las verdades robadas. Oía sus pasos caminando de un lado a otro algunas noches, y en la oscuridad imaginaba que luchaba con las mismas preguntas, el mismo peso de algo inexpresado pero innegable. Y por más retorcido que suene, eso me traía un extraño consuelo, que no estaba sola en esto. Entonces llegó la lluvia. Cayó a cántaros una tarde de viernes, sumergiendo toda la casa en frío y gris. La electricidad se fue alrededor de la cena, dejando la cocina tenue solo con el parpadeo de las velas y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Ella estaba de pie junto al fregadero, mirando hacia afuera como si el cielo pudiera responder todas las preguntas que habíamos enterrado entre nosotras. Me quedé detrás de ella, con los brazos cruzados, sin atreverme a acercarme demasiado, pero sintiéndome tirada por un hilo invisible que no se aflojaba. Habló sin girarse. Antes me encantaban las tormentas cuando era más joven. Mi mamá preparaba té caliente y nos acurrucábamos bajo la misma manta como si fuera el lugar más seguro del mundo. Respondí apenas por encima de un susurro. Nunca me han gustado mucho las tormentas. Hacen que todo se sienta demasiado ruidoso, demasiado real. Entonces se giró lentamente, su rostro suave a la luz de las velas. Tal vez por eso me gustan ahora. Hubo una pausa. Esa familiar pausa sofocante en la que ninguna de las dos sabía ya que éramos, pero las dos sabíamos que ya no éramos solo madre e hija. Me acerqué, impulsada por la misma fuerza quieta que me había atormentado desde la noche en que la sorprendí en el acto. No había sido celos lo que sentí entonces. Había sido un despertar. La aterradora realización de que no estaba repelida. Estaba intrigada, de que lo que había tropezado no era un error, sino una puerta. ¿Quieres un poco de té?, preguntó, su voz de pronto delicada, como si caminara sobre hielo fino dentro de sí misma. No, respondí, sin romper nuestra mirada. Quiero hablar. Asintió lentamente, secándose las manos en un paño de cocina que parecía no darse cuenta de que todavía sostenía. Entonces habla. Tomé una respiración, una que se sintió como si viajara desde la base de mi columna hasta la garganta. Aquella noche en la cocina, dijiste que recordabas cómo se sentía ser deseada. No he dejado de pensar en eso. Su hombro se tensó, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos. No deberías tener que cargar con eso. No es tuyo. Pero sí lo es, dije, acercándome aún más ahora. No me tocaste. No dijiste nada malo. Pero me hiciste sentir algo. Algo que no puedo explicar. Y no se va. Ella se giró completamente hacia mí ahora, las manos agarrando el borde de la encimera detrás de ella, los nudillos pálidos. ¿Crees que yo no lo siento tan bien?, preguntó. Y ahí estaba, una admisión, no de culpa, sino de conflicto de todas las formas en que las dos estábamos cayendo e intentando no golpear el suelo. El silencio regresó, denso como la tormenta afuera. Y entonces hizo algo que no había hecho en semanas. Me alcanzó. Fue simple. Solo sus dedos rozando el borde de mi manga, pero fue suficiente para deshacerme. Su toque, vacilante pero hambriento, envió un escalofrío por mi espalda. Se acercó, lo bastante cerca para que oliera ese aroma familiar. Jazmín, piel cálida, algo dulce y suave bajo todas sus capas. Me tomó la mejilla con la mano, el pulgar trazando una línea justo debajo de mi ojo. No sabes lo que esto podría hacernos, dijo. Pero su mano nunca dejó mi cara. Me incliné hacia su toque. Sé lo que ya me ha hecho a mí.
Ella exhaló bruscamente como si hubiera estado conteniendo esa respiración desde el día en que la sorprendí. Entonces me besó la frente de nuevo, pero esta vez no había nada maternal en ello. Se demoró, más cálido, más lleno, casi temblando. No se apartó de inmediato. Sus labios se quedaron allí, presionados contra mi piel como una pregunta que tenía demasiado miedo de hacer. Cuando finalmente retrocedió, sus ojos estaban vidriosos. Si vamos más lejos, ya no podemos fingir. No quiero fingir, respondí, casi avergonzada de lo cierto que se sentía. Ella bajó la mirada, las manos apretadas, la respiración irregular. Deberías estar ahí fuera enamorándote, cometiendo errores. No, no esto. ¿Y si este es el error que necesito cometer? Pregunté, y lo decía en serio. Dios, lo decía en serio. Me miró como si estuviera dividida entre abofetearme y atraparme entre sus brazos. Y tal vez quería hacer las dos cosas. Tal vez eso es lo que parece el amor prohibido. Luchar contra el impulso de destruir y proteger a alguien al mismo tiempo. Alejarlos antes de arruinarlos, aunque seas tú quien quizás no sobreviva sin ellos. Entonces dijo algo que me vació por completo. Parte de mí desearía que nunca me hubieras visto esa noche. Parpadeé. ¿Por qué? Porque no sé cómo dejar de verte ahora. Nos quedamos allí lo que pareció horas. La lluvia amainó. Las velas parpadearon. Y el espacio entre nosotras se encogió con cada respiración. No nos tocamos de nuevo esa noche. No hacía falta. El daño estaba hecho. Y el deseo, tan profundo, tan equivocado, tan tierno, estaba tallado en nosotras como una cicatriz que nunca sanaría del todo. Debería haber salido del coche. Debería haberme alejado en el segundo en que nos detuvimos en la entrada. Pero no lo hice. Me quedé, y ella también. El motor todavía zumbaba debajo de nosotras. La radio tocaba algo suave de fondo, apenas audible, como si no quisiera interrumpir el silencio que colgaba entre nosotras. Pero ese silencio no estaba vacío. Estaba denso, pulsante, impregnado de todo lo que no podíamos decir en voz alta. Ella se movió en el asiento del conductor, las manos agarrando el volante como si se anclara a sí misma. Yo estaba sentada a su lado, congelada, la respiración superficial, los dedos apretando el dobladillo de mi suéter. Mi mente me gritaba que me moviera, que corriera, que respirara. Pero ella se giró hacia mí, y sus ojos ya estaban llenos de algo de lo que no podía huir. No debería sentir esto por ti, susurró, la voz quebrándose de contención. Pero lo siento. Tragué saliva con fuerza, la garganta me ardía con todo lo que había estado conteniendo. Entonces no lo digas, respondí, mi voz apenas audible. Solo muéstramelo. Ella extendió la mano vacilante al principio. Su mano encontró la mía en el espacio entre nuestros asientos, y sus dedos se cerraron alrededor de los míos como si estuvieran desesperados por recordar algo suave en un mundo que seguía volviéndose frío. No me aparté. No nos movimos durante mucho tiempo, solo nos quedamos allí respirándonos la una a la otra. El silencioso capullo del coche hacía que todo fuera más nítido. Su cercanía, su calor, el sonido de ella tragándose la culpa y yo mordiendo el dolor que se había acumulado en mi pecho desde el momento en que la sorprendí. Entonces, como si la gravedad se apoderara de ella, se inclinó. No rápido, no ávida, solo segura. La forma en que sus labios tocaron los míos fue como una promesa que no podía retirar. No fue el beso de un error. Fue el beso de una confesión. Respondí antes de poder pensar. Mi mano alcanzó su mejilla, atrayéndola más cerca, necesitando más. Ella jadeó suavemente en mi boca, y eso hizo que algo dentro de mí se rompiera. La forma en que sus manos encontraron mi cintura, temblando pero desesperadas. La forma en que se inclinó a través de la consola central solo para sentirme. No fue pulido ni planeado. Fue desordenado, humano, real. Las ventanas se empañaron casi de inmediato, nuestros alientos arremolinándose como secretos atrapados en el cristal. Ella rompió el beso, pero no se alejó mucho. Su frente descansó contra la mía, sus labios todavía rozando los míos mientras susurraba, «Nunca he hecho esto antes. No de esta forma». Apenas pude responder. Mi pecho subía y bajaba con todo lo no dicho. Yo tampoco, pero lo quiero. Te quiero a ti. Sus dedos se deslizaron por mi brazo,
deteniéndose en la muñeca, agarrándola con suavidad como si intentara anclarse a la verdad. Estamos cruzando algo que no podemos descruzar, advirtió. Ya lo hicimos, dije. Y así, nos entregamos de nuevo. El calor entre nosotras no fue apresurado. Se construyó lento, doloroso, tierno. Me besó de nuevo, más profundo esta vez. Mis manos se enredaron en su cabello, atrayéndola más cerca. Sus labios rozaron mi mandíbula, luego bajaron por mi garganta. Cada toque quemando como si hubiera estado guardado demasiado tiempo. Me moví, a horcajada sobre su regazo, la palanca de cambios presionando incómodamente mi muslo. Pero no me importó. Me sostuvo como si nunca quisiera soltarme. Sus manos se deslizaron debajo de mi suéter, los dedos recorriendo mi columna, arrancándome escalofríos con cada camino. Sigo soñando contigo, murmuró contra mi piel. Incluso cuando estoy despierta. Entonces deja de soñar, respiré. Empieza a recordar. Su boca encontró la mía de nuevo, más dura ahora, más segura. Cada beso estaba impregnado de disculpa y anhelo. Agarré sus hombros y cerré los ojos, dejando que su toque borrara cada límite que me habían dicho que no cruzara. La consola entre nosotras crujió bajo el peso de las dos. Nuestras piernas se enredaron, las respiraciones se aceleraron, los labios se entreabrieron solo para jadear. Ella sabía aire cálido y secretos. Y no podía saciarme. No nos importaba el vecindario, la posibilidad de que alguien viera las sombras que hacíamos contra las ventanas. Solo éramos nosotras. Nosotras en este coche, en este momento, en esta cosa equivocada que de pronto se sentía como la única cosa real que habíamos tenido nunca. Y en medio de todo, ella se apartó apenas, solo lo suficiente para mirarme. Sus ojos estaban salvajes, vidriosos, asustados. Dime que pare. No lo hice. En cambio, le tomé la cara con las manos y susurré, no pares. Eso fue todo lo que hizo falta. Caímos la una en la otra como dos personas que habían estado esperando toda su vida a ser encontradas. Sus manos mapearon cada parte de mí como si quisiera memorizar los lugares que me hacían jadear. Y le di cada sonido que quería oír. El coche fue nuestro refugio, nuestro confesionario, nuestro pecado. Para cuando nos derrumbamos una contra la otra, sonrojadas y enredadas, el motor hacía tiempo que se había callado. No hablamos, solo nos quedamos allí en la oscuridad, las respiraciones pesadas, sus brazos alrededor de mí como si temiera despertar y encontrarme ida. Y sin embargo, incluso en ese calor, lo sentí acercándose, el mundo de afuera. La realidad, la puerta por la que acabábamos de pasar, la que no podíamos desandar. Apoyé la cabeza en su hombro. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ella no respondió. Y tal vez esa era la respuesta. Sigo preguntándome qué significa. Aquella noche en el coche, lo que hicimos, lo que sentimos. ¿Fue real? ¿Fue amor? ¿O fue solo soledad disfrazada con la forma de algo prohibido? Sé lo que estás pensando. Sé cómo suena. Pero cuando alguien te mira como si te viera, no la versión que se supone que debes ser, sino quien realmente eres, empiezas a perder la capacidad de preocuparte por lo correcto y lo incorrecto. Así que dime, ¿estuve mal? Porque lo haría de nuevo. Y algo me dice que ella también. Mantente atento.